Aquel sábado 1 de noviembre de 1980, la población se enteró de una situación que no esperaban, pues el cuerpo sin vida de una chica de entre 14 y 18 años fue descubierto por un camionero que pasaba por el Bosque Nacional de Sam Houston. La víctima no tenía nombre, y por lo tanto nadie reclamó por ella, ni mucho menos exigió justicia para dar con él, o los responsables, pues la forma en cómo le habían arrebatado la vida según los informes policiales era de lo más horrendo. Un caso que hasta la fecha no tiene explicación. Únicamente lo que te narraré este día es lo que muchos medios de comunicación han dado a conocer, y desafortunadamente, no hay nadie tras las rejas. Texas cuenta con historias de todo tipo, pero el que más ha llamado la atención es el de esta joven, de quien inicialmente, y como ya te lo había adelantado, no había sido identificada. Su cuerpo descubierto a las pocas horas de ser agredida sexual y físicamente, estaba tendido boca abajo en un área de hierba, aproximadamente de 6.1 metros de la autopista interestatal 45, y a solo 2 millas de Huntsville. Ver el cuerpo sin vida para el conductor que lo descubrió a las 9:20 am fue muy fuerte, y al suponer que lo culparían, intentó huir, pero luego pensó que esto podría ocurrirle a otra mujer, así que mejor llamó a la policía para que inspeccionaran el sitio, y por supuesto, para que dieran con quién lo había hecho. La policía arribó al sitio, y tras interrogarlo comenzaron con la investigación. Buscaron pruebas y no había nada por ningún lado, ni siquiera estaban sus documentos para identificarla, lo que complicó más el entorno. A pesar de los esfuerzos iniciales por descubrir tanto su identidad como la de su perpetrador, la investigación del asesinato se convirtió gradualmente en un caso frío y sin sentido, que no los llevaba a una respuesta, ya que realizaron numerosos esfuerzos para determinar su identidad, incluyendo varias reconstrucciones faciales de cómo podría haber parecido en vida, y a lo único que los llevaba era una imagen como la que tienes en tu pantalla, que no se parece físicamente al de la joven, que más adelante podrás ver con tus propios ojos. Al carecer de identificación, fue conocida como Jane Doe, del condado de Walker, en referencia al sitio en donde se encontró su cuerpo. Esto era un acto atroz, decía la policía, y al principio se hicieron de muchas especulaciones, una de ellas que posiblemente la joven era de bajos recursos. Sin embargo, al analizar detenidamente su vestimenta y complexión, notaron que era todo lo contrario. Y es que de acuerdo con los estudios que los médicos forenses le realizaron, se sabe que portaba en el cuello un collar de cadena muy fina de oro, con un colgante marrón rectangular, que contenía una piedra de vidrio de color azul ahumado. Sus orejas estaban perforadas, pero en la escena del crimen no se hallaron aretes. También se recuperaron unas sandalias de cuero rojo de tacón alto, con correas de color marrón claro, que los investigadores descubrieron posteriormente que la joven había sido vista con este calzado mientras estaba viva. Además, la fallecida, que estaba semidesnuda, medía aproximadamente unos 65 metros de altura, pesaba entre 47 y 54 kilos, sus ojos eran de color avellana, y su cabello tenía una longitud de aproximadamente 25 centímetros, con lo que se ha descrito como un posible tinte rojizo, que no había sido retocado en mucho tiempo. Por otra parte, tenía las uñas de los pies pintados de color rosa, una cicatriz vertical de 1 centímetro en el borde de la ceja derecha, e increíblemente, lo que más le llamó la atención a la policía es que su salud general y la excelente atención dental que había recibido en vida hacía creer que provenía de un hogar de clase media. Los estudios comenzaron a arrojar más información. Entre ello estaba la causa de muerte, que fue certificada por el forense como asfixia debido a estrangulación por ligadura, posiblemente provocada por las pantimedias que usaba la joven, que cabe destacar, algunos fragmentos fueron encontrados en las partes privadas de la víctima, para evitar que su cuerpo sangrara mientras era transportada al lugar de su descubrimiento, ya que la chica había sido agredida sexualmente con un instrumento grande y contundente, acto que se cometió antes de su muerte. Se desconoce si la joven había sido antes abusada de forma convencional, ya que no se descubrió evidencia en su cuerpo, pero lo que sí se supo es que fue golpeada brutalmente antes de morir, ya que eran evidentes los numerosos moretones que tenía por todo el cuerpo, en los labios y en el párpado derecho, el cual estaba muy hinchado, y sin olvidar que en su hombro derecho tenía una marca de mordedura, muy profunda. Y por último se descubrió que llevaba muerta aproximadamente 6 horas, por lo que la hora del fallecimiento se planteó a las 3:20 de la madrugada.
Los médicos forenses ya habían finalizado su trabajo. Ahora venía lo más complicado: saber quién o quiénes estaban implicados. Y fue entonces cuando la policía se acercó a los posibles testigos que hubieran visto a un adolescente dentro de las 24 horas anteriores a su asesinato, y sobre todo, que coincidiera con la descripción de la chica. Entre estas personas se encontraba el gerente de una gasolinera de Sound End Golf y 2 empleados de la parada de camiones de Hinge Inn Post, los cuales describieron a una chica vistiendo vaqueros azules, un jersey amarillo sucio y un cardigan de color blanco con bolsillos notablemente grandes, que bajaba más allá de su cintura. En parte coincidía con el retrato que tenía la policía, pero lo que confirmó lo que tanto buscaban es que la chica llevaba unas sandalias rojas de tacón alto, con tiras de cuero. Fue entonces cuando una amplia cobertura de los medios de comunicación sobre este asesinato se hicieron presentes y ayudaron demasiado, pues numerosas personas añadieron que la chica lucía algo desaliñada tras llegar a la estación de servicio aproximadamente a las 16:30 horas del 31 de octubre. En este lugar se había bajado de un Chevrolet Caprice azul, modelo 1974. Tenía una capota de color claro y era conducido por un hombre. Más tarde un testigo declaró que la joven había pedido indicaciones para llegar a la prisión Ellis Farm del Departamento de Correcciones de Texas, y al recibir las indicaciones, la chica había salido de la estación para más tarde ser vista, caminando hacia el norte de la avenida Sam Houston. La policía también recibió informes que la misma chica estuvo en la parada de camiones Hinge Inn Post, junto a la Estatal 45, donde volvió a pedir indicaciones para llegar a la prisión de Ellis Farm, alegando que un amigo la estaba esperando en este lugar. Nadie se atrevía a darle indicaciones, pero fue una camarera quien se compadeció de su aspecto que provocaba tristeza y le dibujó un mapa con indicaciones para llegar a esa prisión. En sus propias palabras, ella le indicó a los oficiales que mantuvo una breve conversación, donde le hizo saber que era una fugitiva de 19 años, nacida en Rockport, o Aransas Pass, el 9 de marzo de 1966, y al preguntarle si sus padres sabían de su paradero, la joven respondió. La confesión provocó que la policía se sintiera más obligada a dar con el causante, pues era obvio que no tenía familia, ni alguien que se preocupara por ella. Así que el siguiente paso fue asistir a la prisión de Ellis Farm, donde fueron entrevistados muchos reos y se les mostraron fotografías de la víctima, pero ninguno pudo identificarla. También asistieron a los distritos de Rockport y Aransas Pass para conversar con el personal policial sobre cualquier mujer desaparecida, pero no había nada. Los investigadores se pusieron en contacto con el personal de las escuelas de ambos distritos, con el mismo propósito, y se buscó en numerosos anuarios de secundaria, en busca de cualquier mujer desaparecida, cuyas características coincidieran con la descripción, pero todos sus intentos eran nulos, y ante la frustración de que no hubiera ninguna denuncia relacionada con mujeres jóvenes, decidieron parar por un momento, para pensar qué harían. Por algún tiempo el caso permaneció detenido. Era un grave problema, pues si no daban con él, o los culpables, cualquiera podía ser su próxima víctima. Los pensamientos los invadían, y fue entonces cuando uno de los investigadores pensó, ¿y si la camarera es parte de esto, y solo nos desvió de la investigación para alejarnos de los culpables? Así que ante esta duda, lo mejor era una segunda necropsia. Los restos de la desconocida del condado de Walker fueron exhumados en 1999 para realizar un nuevo examen forense, que ya incluyó un estudio completo de ADN. Aquí sabrían que tenía entre 14 y 18 años, que había sido violentada sexualmente en varias ocasiones y que las lesiones habían contribuido a su muerte. Sin embargo, y aunque se había realizado un nuevo estudio del caso, este sería reabierto hasta noviembre de 2015, a cargo de la oficina del sheriff del condado de Walker, y para que las averiguaciones se ampliaran aún más, se crearon varias reconstrucciones faciales, pero ninguna ayudaba a conocer su rostro, pues la única fotografía frontal que tenían a su disposición en ese momento fue una tomada después de que la víctima hubiera recibido un extenso tratamiento cosmético, esto para que sus rasgos faciales fueran suficientes para ser vistos en el funeral, con el ataúd abierto. Y en cuanto al collar que portaba, se tuvo que adivinar el tamaño del mismo, pues después de un tiempo la policía decidió que no había nada más que hacer, así que sus pertenencias fueron bien resguardadas. Una década anterior a la identificación de la chica, conocida como J. Doe del condado de Walker, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados realizó y publicó 2 reconstrucciones faciales más,
de cómo la víctima pudo lucir en vida. La primera fue en el año 2012 y la segunda poco después del 35 aniversario de su asesinato. Y aunque se publicaron a través de sitios web, medios de comunicación y cadenas de televisión, con la esperanza de generar más pistas, hasta este día no ha servido para identificar al asesino o asesinos. Ya en 2020, la oficina del sheriff del condado de Walker se asoció con una institución no gubernamental para intentar identificar a esta joven. Fue muy complicado, pero las pruebas realizadas en sus muestras de tejido produjeron ADN utilizable. De esta manera se identificaron y localizaron a los parientes vivos de la víctima. Fue una situación exhausta y dolorosa, pues a finales de septiembre de 2021, es decir, 41 años después de su desaparición y asesinato, la familia de la joven se enteró, pero pidieron que aún no se revelara la identidad para llorarla en privado. Fue hasta el 9 de noviembre de 2021, cuando la oficina del sheriff del condado de Walker anunció públicamente que la víctima era Sherry Ann Jarvis, de 14 años, que había huido de su casa en Stillwater en 1980. Jarvis era conocida como Tati entre sus amigos. Era un poco rebelde y odiaba la escuela, lo que le ocasionó que fuera puesta bajo la custodia del Estado desde los 13 años, y tras cumplir los 14 se fugó. Esta decisión fue anunciada en una carta, la cual le indicaba a su mamá que le dolía bastante por haber sido puesta bajo la custodia estatal, pero que en algún momento regresaría a su casa, y esperaba que la recibieran con los brazos abiertos. Palabras que fueron expresadas en un comunicado oficial, en agradecimiento a las autoridades, para que no se sintieran culpables al no haber dado con los responsables a tiempo. Y también pedían perdón por haberla encaminado a su desafortunado destino. Aunque ya han pasado muchos años, el caso sigue abierto para posibles averiguaciones, y una de ellas se originó en diciembre de 2015, donde dos hermanos, tras revisar una colección privada de imágenes, tomadas por ellos mismos en un motel de Texas en el verano de 1980, hallaron a una chica de aproximadamente 14 años de edad, de unos 62 metros de altura, y con características físicas muy similares con las de la desconocida del condado de Walker. La joven representada en la imagen era una posible fugitiva llamada Caitlin, o Caitlin, que podría ser originaria de Corpus Christi, y recuerdan que estaba con una pareja en el momento en que se tomó la foto, por lo que aseguran que posiblemente estuvo con una familia que la trataba bien, y después, por su rebeldía, huyó de su lado. La página en Facebook, ¿Quién fue Jane Doe?, del condado de Walker, se abrió por una simple razón: que cualquier persona pueda proporcionar más información, si es o no Sherry Ann Jarvis, pues aunque la policía y autoridades consideran que sí es, hay otros que aseguran que solo lo hicieron para no indagar más. Pero al tiempo en que investigaban las autoridades, se encontraron con 4 casos que se parecían en muchos sentidos. Principalmente uno, que al no ser identificado recibió el nombre de Calcetines Naranjas, que fue asesinada casi un año antes que Jarvis, y cuyo cuerpo fue encontrado en Georgetown. Pero de igual forma, no hubo ni un solo sospechoso. Bueno, excepto por uno, al que más tarde eliminarían de la carpeta de investigación: Henry Lee Lucas, quien confesó inicialmente que había cometido este crimen y lo selló con una marca de mordedura en el hombro de la víctima. Pero en el caso de Jarvis, la marca que tenía no coincidía con la dentadura de Henry. Además, Henry Lee Lucas era un mitómano que confesó hasta 3,000 asesinatos, que en realidad no cometió. Jarvis fue integrada a esta carpeta, donde las 4 víctimas fueron descritas por los investigadores como de alto riesgo, por la brutalidad de los asesinatos. La joven fue sepultada en 2 ocasiones, en la primera bajo una lápida donada, cuya inscripción mencionaba. Pero una vez identificada en 2021, se erguió una nueva lápida con su nombre, apodo, fotografía y un corto pero significativo mensaje. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de despedirme, quiero agradecerte, Víctor Clemente, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.